Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas del mensaje de Dios para la humanidad. Un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. ¿Quiénes son los miembros de esta iglesia? ¿Qué verdades proféticas se han descubierto a través de los siglos? ¿Cuál es el mensaje de Dios para esta generación? Descubre esto y mucho más en las 7 iglesias del Apocalipsis con Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, deseando siempre que estos estudios que estamos realizando sean de bendición para sus vidas y que estemos aprendiendo cada día más de la bendita palabra de Dios. Hoy continuaremos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Ya vimos que la primera carta a la iglesia de Éfeso representaba la etapa de la primera iglesia, pura, una iglesia comprometida, pero que estaba perdiendo su enamoramiento, es decir, su primer amor por Cristo. La segunda carta estaba dirigida a la iglesia de Esmirna, cuya característica principal es que era una iglesia sufriente. Era una iglesia mártir que abarca la etapa del primer siglo de la iglesia al cuarto siglo después de Jesucristo, padeciendo la persecución de los emperadores romanos. Y mencioné 10 de nombres de esos emperadores romanos que hicieron una persecución terrible para los cristianos de la iglesia de Esmirna. Hoy analizaremos la tercera carta que está dirigida a la iglesia de Pérgamo, que abarca el siglo IV y siglo V después de Cristo. Como ustedes se habrán dado cuenta, y yo se los expliqué al principio, estos estudios a las 7 iglesias nos enseñan la historia de la iglesia, es decir, todo el tiempo que ha transcurrido y que la iglesia ha pasado por todos estos siglos hasta nuestros días. Vamos a leer el versículo 12 del capítulo que nos corresponde, el capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: en esta época, el paganismo e idolatría estaba muy extendido y arraigado, de manera muy sutil en la vida de las personas, tal y como sucede hoy también en nuestro tiempo. El paganismo y la idolatría están muy, pero encadenados en el corazón de las personas, que les es muy difícil por las costumbres y tradiciones que les han enseñado sus antepasados, que comprendan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que puedan abrir su corazón y recibir a Jesús como el Salvador de sus vidas. Tras la muerte de Cristo, de los apóstoles y de las primeras generaciones de los cristianos, la iglesia poco a poco comenzó a separarse de la doctrina bíblica y de nuestro Señor Jesucristo, adoptando costumbres ajenas a la palabra de Dios. La ciudad de Pérgamo, históricamente, fue la ciudad más importante de Asia. El famoso filósofo Estrabón la llama ciudad libre. Cuando Juan escribía, oigan esto, el Apocalipsis, hacía casi 400 años que Pérgamo era la ciudad de los Seleucidas. ¿Y quiénes eran estos Seleucidas?
Ellos fueron un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno, quien había dejado como legado un extenso territorio al vencer a los persas. Aunque Pérgamo no llegó a tener nunca la importancia comercial como la tuvo la ciudad de Éfeso o también la ciudad de Esmirna, como sede cultural, Pérgamo sobrepasa a las ciudades de Éfeso y también a la ciudad de Esmirna. Pérgamo era famosa por su biblioteca, que contenía aproximadamente 200,000 rollos de pergamino y que era superada solamente por la biblioteca legendaria de Alejandría. Pérgamo fue uno de los más importantes centros religiosos. La ciudad se consideraba el ejemplo excelso y modelo a seguir por su modo de vivir y por su fervor a los cultos a los dioses griegos. Delante del templo de la diosa Atenea, que era la hija del dios Zeus, se había construido el templo a su padre, o sea, al dios Zeus, que se levantaba de una saliente de la montaña de más de 15 metros de altura, que parecía un trono inmenso por encima de la montaña. Todo el día, esta montaña se mantenía humeando de los sacrificios, de los inciensos que se hacían a este dios Zeus, que era considerado el dios del cielo, el dios del trueno y el padre o dios de todos los demás dioses. También estaba conectada con el culto a Asclepio, esta ciudad de Pérgamo. Para los latinos, Asclepio es Esculapio, que es el dios griego de la medicina. Aquel emblema que ustedes han visto en todos los médicos y en libros de medicina, que tiene una serpiente enrollada en una vara, ¿verdad? Hasta el día de hoy se mantiene siempre ese emblema. Era el dios que se utilizaba en la profesión médica. Otro de los dioses adorados con fervor y devoción también era Dionisio, Baco, el dios de la vid. Pérgamo era también el centro del culto al César. Oigan eso, para toda la provincia. ¿Y qué implicaba esto? Que cuando el libro de Apocalipsis se escribió, el culto al César era una religión que cubría el vasto imperio romano. Y por negarse los cristianos a someterse a las exigencias de la adoración o de rendirle a César la reverencia que él se merecía, fueron también perseguidos los cristianos y vilmente masacrados. Una vez al año, todos los habitantes bajo el imperio romano tenían que presentarse a los magistrados y quemar incienso a la divinidad del César, y tenían que decir: César es Dios. Después de haber rendido esta vehemencia al César, ellos podían ir a adorar a sus otros dioses. Esto colocó a los cristianos de Pérgamo en una situación sumamente delicada, bien difícil. Y sin duda, esta es la razón por la cual era la sede de Satanás, como se menciona en este libro, ya que era un lugar donde se obligaba, bajo pena de muerte, a tomar el nombre de Kyrios, que se traduce Señor, y aplicárselo al César. En otras palabras, tenían que decir en la adoración al César: Dios o el Señor es César, Dios es César, Kyrios es César.
en otras palabras. Pérgamo fue la primera ciudad de Asia donde se erigió un templo en honor al César. Cuando la palabra de Dios nos da la explicación en ese versículo 12 que estamos leyendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, se dice que esta carta es para el ángel, como lo hemos venido diciendo en las otras cartas anteriores, es para el mensajero o el pastor de la iglesia, y que viene de parte de el que tiene la espada aguda de 2 filos. Desde luego que el que tiene la espada aguda de 2 filos es nuestro Señor Jesucristo, el Cristo glorioso, el Cristo redentor. Se trata de una espada larga y ancha que tenía 2 aristas, es decir, 2 orillas afiladas, y que representa el juicio de Dios sobre los que atacan. Oigan esto, representa el juicio de Dios sobre los que atacan y destruyen a su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos a un Dios que es muy celoso, un Dios que dice: no toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Un Dios que también ha dicho: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeñitos. Tenemos a un Dios que también nos da la promesa cuando sus hijos están sufriendo o están padeciendo, que también anuncia y promete: porque mía es la venganza, dice el Señor. Esta espada de 2 filos representa la palabra de Dios. Por eso Efesios capítulo 6, verso 17 dice el apóstol Pablo: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esta era parte de la armadura que todo cristiano debe de poseer y que debe de estar revestido. Y la espada del Espíritu, oigan esto, que es la palabra de Dios. O sea, que esta espada, esta palabra, que nosotros la tenemos en este libro de color negro que se llama Biblia, esto es para nosotros, representa para nosotros la espada de 2 filos, que es el poder del Espíritu de Dios contenido en esta palabra. Por eso nosotros no luchamos con ejércitos, ni tampoco luchamos con caballos, con carros de caballos, porque nosotros confiamos en un Dios que es Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos celestiales, porque nuestro Dios es un Dios de guerra, nuestro Dios es un Dios que impacta, nuestro Dios es un Dios vencedor y que está por delante en la guardia y en la retaguardia de los que somos sus hijos y nos defiende. Porque dura cosa es que se metan con un pueblo de Dios o con los hijos de Dios, porque dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos capítulo 4, verso 12, primera parte, también dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es más cortante que cualquier espada. ¿Por qué? Porque nada se puede comparar a la palabra que es el poder del Espíritu de nuestro Dios. Vayamos ahora al versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, lo que yo les decía antes, donde estaba el culto al César y todo el paganismo y toda la idolatría también. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ser cristiano en Pérgamo, ahora ustedes ya tienen una idea, mis amados hermanos. Ser cristianos en Pérgamo era un compromiso muy
difícil. El culto obligado al César en primer lugar suponía una constante amenaza para estos hermanos de la congregación de la iglesia de Pérgamo en cualquier momento. Sin embargo, Jesucristo les está diciendo: yo sé dónde ustedes están. Yo sé dónde ustedes viven. Es que el Señor no desconoce nada. Él lo sabe todo. Él sabe dónde tú vives. Él sabe cuál es tu casa. Él sabe quién es tu familia. Él sabe quién eres tú. El Señor conoce tus problemas. Él sabe las circunstancias por las cuales estás atravesando. El Señor ahora mismo está viendo los peligros que te rodean y las amenazas también que hay a tu alrededor. Pero el Señor te está dando la promesa que Él sabe dónde tú estás y sabe también dónde tú vives, al igual que estos hermanos de la iglesia de Pérgamo. Nuestro Señor sabía que, aunque era una ciudad hermosa y culta, la presencia y el dominio de Satanás era algo intenso en ese lugar. Los hermanos de la iglesia de Pérgamo demostraron, oigan esto, que era posible. Maravilloso lo que la palabra nos enseña. Y yo sé que para ti también es posible y para la iglesia es posible. Estos hermanos demostraron que era posible ser cristianos a pesar de las difíciles circunstancias en que ellos vivían. Ellos no negaron nunca su fe, ni tampoco se acobardaron o se llenaron de temor y de miedo. No se encerraron, se encuevaron o se ocultaron ante tan difícil situación que estaban enfrentando. Estos hermanos de Pérgamo se mantuvieron firmes y leales al Señor a pesar de la amenaza de muerte y del martirio que ellos vivían. A muchos les puede parecer que es más fácil ser cristianos en algún otro lugar y en otras circunstancias. Pues desde luego, ¿quién no quiere estar en un lugar mejor, en un lugar más cómodo, en un lugar donde no hayan amenazas, riesgos o peligros? A muchos les parece mejor ser cristianos bajo esas circunstancias. Pero, oigan esto, iglesia, pero el deber de los cristianos fieles a nuestro Señor Jesucristo es dar testimonio de Él donde la vida te ha colocado, donde tú vives, donde tú estás, donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú te muevas. Ahí tienes que dar testimonio de Cristo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, como lo estaban viviendo en carne propia estos hermanos de la iglesia de Pérgamo. De lo contrario, es como salir huyendo, de la realidad. No enfrentar estas situaciones es como salir huyendo de la realidad y de la sociedad que te rodea. Un dicho muy popular dice esto, y lo podríamos aplicar al que es cristiano. Dice el dicho popular que el que es perico, donde quiera es verde. Así que un cristiano, donde quiera que esté, tiene que identificarse como cristiano. Dios está en control de nuestra vida, de todas y de cada una de las circunstancias en que nos enfrentamos cada día. Dios tiene el control. El Señor siempre está dispuesto a fortalecernos en la fe, llenarnos de su gozo, llenarnos de su paz, llenarnos de su unción y de su poder por medio del Espíritu Santo. Y solo así vamos a poder llegar a ser verdaderos faros de luz, verdaderos candeleros de oro que reflejan la luz de nuestro Señor Jesucristo,
en medio de un mundo de tinieblas y de oscuridad y temor. Si los cristianos de los primeros días, me refiero a la iglesia primitiva, si ellos hubieran salido huyendo, escuchen esto, o hubieran negado su fe en Cristo Jesús, cada vez que se les presentaba una circunstancia difícil, ay hermanos, hubiera sido imposible que se extendiera este glorioso evangelio del reino de Dios en toda la tierra. Y a lo mejor ni tú ni yo fuéramos salvos. Estaríamos expuestos a ir al infierno. Pero gracias a Dios por esta gente, por estos cristianos que no se doblegaron, que no se atemorizaron, que fueron mártires, que amaron a Dios, que no les importó sufrir por la causa de este evangelio de Cristo. La palabra de Dios está recorriendo todos los rincones de la tierra y todos los países del mundo, y damos gracias a nuestro Dios porque ahora tú y yo gozamos de salvación y de una próspera vida eterna que está pronto a llegar a nosotros. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Aquí, aunque no se sabe mucho acerca del nombre Antipas, que se menciona en este versículo 13, el historiador Tertuliano, un historiador bíblico, dice que murió asado lentamente, encerrado o metido dentro de un toro de bronce. ¿Te puedes imaginar eso? Yo no sé qué hubieras hecho tú si hubieras estado viviendo en este tiempo, pero Antipas así murió por causa de este evangelio. Quiero destacar un detalle muy trascendental o especial, y es este: que en los escritos originales, es decir, a los manuscritos bíblicos encontrados en la antigüedad, los primeros manuscritos o rollos de pergaminos, el Cristo resucitado lo llama mi fiel mártir. Oigan cómo llama en los originales, en esos manuscritos originales, aparece que Cristo lo llama mi fiel mártir a este hombre, Antipas. El término ed, que significa testigo, aparece 77 veces en el Antiguo Testamento y proviene de una raíz que quiere decir repetir o hacerlo de nuevo. Por eso el término ed, el Señor lo está llamando mi fiel mártir, aunque el término ed aparece de testigo. La traducción es repetir o hacerlo de nuevo. Muchos cristianos repitieron, volvieron a hacer lo que también Antipas había hecho por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tenía gente fiel y leal a Él que estaban dispuestos a repetir o a volverlo a hacer de nuevo, morir por la causa de este evangelio. Para ellos, aunque la vida era importante, no les importaba ofrecer su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque lo habían llegado a amar de una manera maravillosa. En el Nuevo Testamento el término griego ya no es ed como en el Antiguo Testamento, sino que es martus, que se traduce testigo. Quiere decir la persona que sufre persecución y muerte por defender una causa generalmente religiosa. Aunque el término griego martus se enfoca más a la persona que muere por una causa religiosa, el término ed, a diferencia de matus, está diciendo
Martus, está diciendo que es repetir de nuevo el término ed o hacerlo de nuevo. Para estos fieles creyentes, ser testigos o ser mártires era una misma cosa para estos cristianos. Por eso Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Filipenses 1:21 también dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin lugar a dudas, estos fieles cristianos de la iglesia de Pérgamo habían comprendido muy bien lo que estos textos decían. Hermanos, debemos tener claro, si es que queremos ser fieles cristianos, lo siguiente: que el testimonio conlleva con frecuencia el martirio. Cualquiera que quiera hacer una lámpara encendida o un candelero que dé luz en este mundo de tinieblas y quiera dar testimonio de Cristo, no le traigo buenas noticias. Va a sufrir, va a padecer, porque el testimonio va a traer martirio. A muchos cristianos les gusta dar testimonio en los círculos religiosos, pues desde luego ahí es más fácil contar de sus experiencias, contar de sus pruebas, contar de lo que les ha sucedido, contar de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero no tiene el mismo valor, nunca va a tener el mismo valor de decir que son cristianos cuando ven la oposición, cuando están enfrente del mismo peligro, enfrente del mismo martirio ante ellos, ante la burla, ante la difamación, que trae implícito comprometer muchas veces su ética, hasta su orgullo, su misma profesión, y no digamos su moral cristiana. Para muchos es fácil esto, pero cuando miran estas situaciones, mejor cierran su boca y ya no son testigos del ministerio de Jesucristo, sino que se convierten en cristianos de la secreta. ¿Dónde mora Satanás? Esta es otra palabra que el Señor les está dando en este versículo 13 a los hermanos de Pérgamo. Jesucristo, desde los mismos cielos, está diciendo que la sede de operaciones de Satanás estaba localizada en esta ciudad de Pérgamo. Para las personas que piensan que Satanás se encuentra en el infierno o en algún lugar remoto, esto es falso, esto no es cierto, esto es mentira. Como lo estudiaremos más adelante, el infierno solo existirá, oigan esto, después del llamado juicio final. Ahí va a dar inicio, va a existir lo que es el infierno. Será el lugar donde serán arrojados todos los incrédulos, porque la palabra de Dios así lo dice en el libro de Apocalipsis. Será el lugar donde van a ser arrojados todos los incrédulos, los que no quisieron recibir a Jesucristo como su Salvador personal, para vivir una eternidad de sufrimiento, de llanto, de lloro y de crujir de dientes. A ese mismo infierno va a ser lanzado el falso profeta, va a ser lanzado Satanás mismo. Oigan eso, hasta ese momento, en el juicio final, el diablo va a ser lanzado para morar o vivir eternamente en el infierno. Ahorita no está en el infierno. Pastor, pero entonces ¿dónde está Satanás? Alguien que más va a ir al infierno va a ser el Hades y también la muerte, dice la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, ahí vamos a encontrar el lugar donde el diablo habita o mora. El diablo, llamado también Satanás o la serpiente antigua, no se encuentra en estos momentos en el infierno. Él anda de un lugar a otro. ¿En dónde? En este mundo, en esta tierra, en este globo terráqueo donde tú y yo vivimos, donde la iglesia de Jesucristo está ahora mismo presente. Así es como lo explica
la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, oiga, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero hacer una aclaración en esto, que Dios es omnipresente. El diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Dios sí puede estar. El diablo usa a los demonios, a sus principados, a sus legiones, para estar acosando, para estar provocando, para estar acusando y para estar buscándole también el área débil para la caída a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero él anda alrededor buscando a quien devorar. La Nueva Versión Internacional lo explica de esta manera y dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Oigan eso. Su enemigo, porque es nuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. Lo comparan a un león rugiente que busca a quien devorar. La traducción lenguaje actual del mismo versículo dice: estén siempre atentos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando, es decir, anda por los alrededores, a quien destruir, hasta parece león hambriento. Versículo 14 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En Números capítulo 22 aparece la historia bíblica de Balaam. Balaam intentó sin éxito alguno prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, rey de los moabitas. Balaam lanzó un plan perverso para que las mujeres, oigan esto, moabitas, sedujeran a los hombres israelitas y crear uniones matrimoniales mezcladas, lo cual era contra la voluntad de Dios, porque Dios no quería que su pueblo de Israel se mezclara con otros pueblos, con otras naciones. El resultado de esto fue la unión blasfema de Israel con la fornicación y que participaran de banquetes idólatras por haberse mezclado con las mujeres moabitas. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Recordemos que cuando di el estudio de la iglesia de Éfeso, los hermanos de esta iglesia recibieron del Señor alabanzas, porque aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales el mismo Señor también aborrece, según el capítulo 2, verso 6. El nombre nicolaitas, dijimos en su oportunidad, significa el que conquista al pueblo o el que conquista a la gente. Su fundador fue Nicolás de Antioquía, quien había sido obispo, diácono, según Hechos capítulo 6, verso 5, y quien se convirtió en un apóstata de la fe por la credencial que él poseía como diácono. Se le facilitó más desviar de la fe a algunos hermanos que estaban en la iglesia de Pérgamo a cometer actos inmorales y persuadirlos a que ellos rindieran culto a Balaam y a su doctrina. Los nicolaitas eran un grupo de libertinos. Ellos tenían la vida cristiana en un libertinaje, como hay muchos cristianos de hoy en día también, que enseñaban que los cristianos eran libres
para practicar la idolatría y toda clase de sexualidad. Ellos tomaban la fe como algo fácil, argumentando que hacer esto no afectaba al espíritu y que tampoco era pecado, porque era algo que se hacía exterior y que no afectaba lo interior. En los versículos 14 y 25 podemos observar, es versículo 15, podemos observar que a pesar de la fidelidad y del valor que demostraban estos hermanos de Pérgamo, estaban cometiendo un grave error. Habían entre ellos, oigan eso, ya habían entre ellos algunos hermanos que seguían la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Los que seguían esta doctrina eran una mala influencia para la iglesia. Persuadían a los cristianos diciendo que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo, que todo dependía en no ser tan radicales ni tan fanáticos como cristianos. ¡Oh, qué terrible esto! Permítame decir lo siguiente: el que no esté dispuesto o no está dispuesto a ser diferente no tiene por qué convertirse o iniciar el camino para ser un cristiano en la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que no esté dispuesto a cambiar su manera de ser, su forma de vida y ser un cristiano fiel y leal al Señor, mejor que no lo sea, que siga con la misma rutina del mundo, pecando, divirtiéndose, fiestas, tomando, fumando, mujeriando, cometiendo libertinaje sexual, carnalidad, todo lo que quieran hacer, pornografía, que están en la libertad de hacerlo, pero el que quiera ser un fiel cristiano, que cumpla ese compromiso. En el Nuevo Testamento la palabra para cristiano es ágidos, que quiere decir diferente o aparte. Algo como lo que significa también la santidad, estar apartado para Dios. El templo, las cuatro paredes, me refiero, es ágidos, porque es diferente a muchos otros templos. El día de reposo también es un día ágidos, porque es el día que está apartado para el Señor y que lamentablemente muchos cristianos no lo cumplen porque no buscan a Dios. Dios también es un Dios supremamente ágidos, porque Él es el único Dios diferente a todos los demás dioses que existen en el mundo. Y el cristiano es ágido porque es diferente de las demás personas. Debemos tener claro en qué consiste esa diferencia, porque en lo que voy a decir pareciera haber una paradoja. Me refiero a una cierta contradicción bíblica, pero no lo hay. En lo que el apóstol Pablo dice cuando exhorta a la iglesia de Corinto a ser diferentes al resto de la gente. En 2 Corintios capítulo 6, verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta diferencia que nos dice aquí el apóstol Pablo con respecto del mundo no quiere decir separación física, ni que vayamos a discriminar a las demás personas, mucho menos que lleguemos a odiarlos. Pero cuando Pablo escribió a la misma iglesia, a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 9, verso 22, él dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo no está queriendo decir que nos tenemos que rebajar en el nivel de nuestra fe, ni en nuestra práctica cristiana, sino que nosotros tenemos que acercarnos a la gente y de una manera sin cambiar nuestra actitud cristiana,
¿verdad?, nos acerquemos a ellos para enseñarles como somos una antorcha o una lámpara encendida, un candelero que da la luz de Jesucristo a este mundo de tinieblas, atraerlos a que rindan también su corazón a nuestro Señor Jesucristo. El cuidado que tenemos que tener es de no hacer tampoco lo que ellos hacen. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Observen bien cómo Jesucristo les habla. Él no está diciendo, pelearé contra ustedes. No, Jesucristo les está diciendo, pelearé contra aquellos que les han hecho la vida difícil y que los han perseguido y que los han masacrado. Jesucristo no está disgustado con todos los hermanos de la iglesia de Pérgamo. Él está disgustado, Él está molesto, Él está enojado con aquellos que tratan de apartar y de desviar a los fieles cristianos de la iglesia. Y de esto tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Ten cuidado con aquel que te quiere desviar de la iglesia y del Señor y de su palabra, porque el que te quiere sacar, el que te quiere inducir en cosas que no son verdad y sana doctrina, es mejor que te aparte de ellos. No te digo que ya no seas amable, ya no seas amigo, ya no le demuestres un compañerismo, una hermandad dentro de la iglesia, pero tienes que ser muy sabio para no caer en la trampa o en el engaño de estas personas. Termino acá con Hechos capítulo 4 verso 12 y luego el versículo 17 final. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Por eso no te puedes salir ni desviar, ni que otros te engañen. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La expresión al que venciere se refiere al cristiano, definitivamente. Ser un vencedor como cristiano equivale a ser un fiel y leal cristiano. Por eso Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y primera de Juan capítulo 5 verso 4 y verso 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Seguidamente Jesucristo ofrece dos promesas a toda persona que logre la victoria. La primera promesa es comer del maná escondido. Israel recibió maná, recuérdense ustedes, como alimento para poder sobrevivir en el desierto. El verdadero pan de vida espiritual que el mundo incrédulo no puede ver y que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maná ahora porque Él es el pan de vida. Y Él lo dijo en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan de vida y esta es la promesa para todo aquel que le sea fiel. Cristo se le dará a sí mismo al victorioso. Cristiano que no se alimenta de la palabra de Dios será un creyente bebé en toda su vida, en sentido espiritual hablando, y un cristiano inmaduro en toda su existencia. La segunda promesa, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. Es muy probable que se refiera a esto. Los atletas que ganaban los Juegos Olímpicos griegos, se les daba como parte de su victoria o de su galardón una piedrecita blanca. ¿Para qué les servía esa piedrecita blanca? Era el boleto, era el derecho que ellos habían ganado de entrar a la gran celebración que se hacía después en honor
a los vencedores. Cristo también va a hacer una gran celebración cuando venga por su iglesia en honor a los grandes vencedores como cristianos. Esto podría significar entonces la piedrecita, el momento en que el cristiano vencedor reciba su entrada a la gran celebración de la vida eterna en el cielo. En cuanto al nuevo nombre escrito en la piedrecita, es un mensaje personal. Y cuando digo que es un mensaje personal, es Cristo quien se lo está dando solamente a aquellos cristianos que se lo merecen. Quiero dar a entender con esto que solo la persona que reciba ese nombre en la piedrecita va a saber en aquel día. Ahorita es una gran interrogante para todos nosotros, pero solo a los cristianos que realmente se lo merecen, que se lo ganaron, ¿verdad? Y que son galardonados con ese nombre dentro de la piedrecita, van a saber en aquel día el gran premio o sorpresa que Dios tiene preparado para ellos. Y por qué no decirlo, si tú y yo también nos esforzamos. Amados hermanos, estamos compartiendo hoy el tercer mensaje a la iglesia, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Recuérdense que es el mensaje de toda la historia de la iglesia hasta llegar a la Odisea, que es la iglesia de nuestros días. Que Dios les dé más sabiduría y entendimiento. Ustedes pueden ampliar este estudio en sus hogares y continuaremos en una próxima enseñanza con estos estudios a las 7 iglesias. Shalom a todos y estamos orando siempre por ustedes. Amén.